¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Usted? Bien, todo bien. Espérenme que hay cambio los subtítulos. Hola, Ari, hola, Esteban. Hola Fede, ¿cómo va? Buenas tardes. Ahora sí, ahora deberíamos tener los subtítulos correctos. Vamos a ver. Espérenme que está yendo gente. Ah, mm. Vamos a empezar. Ah, qué momento hoy a la noche, ¿eh? Luis, vamos, acá estamos todos Sí, haciendo fuerza, ¿eh? gracias. Sí. Vamos, vamos, que se puede. Hola, Gerardo, buen día, ¿cómo andas? Gerardo, antes que me olvide, vamos a estar de vuelta en México. Eh, Ahora estamos, después de, pásame si quieres su celular, estamos corriendo con Luis. Voy a estar de vuelta en Ciudad de México en septiembre, finales de septiembre, para hacer iniciaciones y enseñanzas. ¿Todo bien? Genial, sí. ¿En Veracruz? En México, Ciudad de México. Oh, ok. Esta vez solo Ciudad de México, porque estoy viajando al norte a hacer el Mara Roast en Portland. Así que Lama, Nico y yo estaremos pasando por ahí, creo que estaremos 5 o 6 días, y vamos a dar enseñanzas, charlas, va a hacer bastante cosas. Vamos a hacer el MOOC, vamos a hacer enseñanza del MOOC de divinación, así que si quieren venir, más que invitado. Gracias. Por favor, cuando tenga los avisos, pásenmelos. Yo tengo varios grupos esotéricos en los que participo. No solo los de budismo, pero estoy seguro que puede haber gente interesada. Excelente, excelente. Yo no sé si tengo su teléfono su celular, Ricardo, si quiere, después me lo manda por el Discord y lo sumamos al grupo con Luis. Estamos organizando. Seguro. Gracias. Por favor, por favor. Bueno, gente, siento que ya son y 3. Vamos, si les parece, lanzar. De última, si viene alguien más, se sumará. Si no, quedará grabado. Y, bueno, como siempre, bienvenidos todos a esta charla de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de Dungeon Limpa. Vamos a ver un poquito sus primeros textos. Vamos a ver un poquito de su vida. Y vamos a leer 2 canciones, que es la primera vez que se traducen en español. Yo obviamente les voy a mandar todo esto post charla, se lo voy a mandar todo grabado, pero gracias por acompañarme en este día, que es un día bastante especial para nosotros. Esto marca el segundo de la serie de emanaciones mía, que es una persona que traduce todos los textos completos. Ustedes ya saben, yo había traducido los 11 de Drew Gorget, los 11 de Drew Gorget, y ahora traduje los 21 de Dungeon Limpa. Y ahora después vamos a ir charlando un poquito de cómo hacer para acceder a eso, pues como todos van a ver, el Dungeon Limpa es, como toda la serie de emanación de la cual yo vengo, es medio complicado la enseñanza de esto, porque les gusta mucho el metal. No hay otra forma que no sea destruir y matar y hacer cosas. Igual busqué un montón para poder traer 2 textos que se puedan leer en general. Y ahora en esos textos van a ver que la voz de Dungeon Limpa parece bastante marcada. Pero si les parece, empecemos tomando como siempre el refugio, bolchita. A Dungeon Limpa le gusta mucho el refugio en Nagarjuna. Entonces, si les parece, hagamos ese para empezar. ¿Me acompañan? Decimos. Todos los seres sintientes, nosotros, de aquí hasta alcanzar la iluminación, tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. Tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. Tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma,
tomamos refugio en la sala. Para generar bodhicitta, decimos que por el mérito de la generosidad, las otras perfecciones, rápidamente alcancen la iluminación para el beneficio de todos los seres sin excepción. Yo me doy cuenta, es medio terrible lo que es Google, cómo está pensado para americanos. Yo aquí vengo a dar la misma charla en inglés. Y veo la transcripción, y la transcripción en inglés me dice Buda Dharma Shanga, traduce perfecto. Y aquí me dice, para generar bolitas, decimos. Transmamos profundidad, refugio del Buda Dharma. Es maldice, perdonen. Les pido mil disculpas por esto. Voy a intentar hablar como siempre lento, pero gente, me frenan cualquier cosa. Y si empiezan a ver estas bizarreadas en la transcripción, avísenme por favor y repasamos lo que haya que repasar. Bueno. Ustedes saben que, si bien yo ahora estoy en mi casa y no en la universidad, me cuesta mucho salir de la universidad, por lo menos mentalmente. Entonces, si les parece, hoy les quiero plantear esto en dos partes. Parte una es contarles un poco de la vida de Luchon Linpa, que no es una persona tan conocida. Parte dos, si les parece, vamos a los textos mismos. ¿Sí? Por ahí es útil, por ahí ya lo conocen muchos, pero por ahí es útil dar un contexto. Si les parece, yo voy a compartir aquí presentación. Por favor, cualquier cosa me extraña, ¿sí? Vamos a hablar primero muy brevemente. Voy a dar la parte más aburrida, si quieren. La parte académica primero. Y después voy a hablar un poco más de cómo era su carácter. Vamos a los datos biográficos. Luchon Linpa, maestro famoso del enigma, Tarto revelador de tesoros, nacido en el Valle de Do, en la región de Golok, en el Tíbet oriental, hoy Xinjiang. Él es reconocido, y vamos a ver que a lo largo de su vida este reconocimiento va y vuelve, como Nupchen Sanguillesh, uno de los 25 discípulos de Padmasambhava, especialista en Yamanta. Vamos a ver después que esto es una cuestión que por muchos tiempos nos queda muy fija, pero hoy en día es considerado esto. Es una persona que desde los principios de su infancia tuvo visiones de Padmasambhava y de Aquiles, de lo que se llama visión pura de Anand, y esas luego fueron interpretadas como parte de esta línea de mansiones que viene de Padmasambhava. Él era nómade, tenía una familia pobre nómade, y no tuvo casi educación formal. Cuando empezó a tener educación formal, básicamente él lo vio, se le cogió. Pero el problema es que esto surge en una época llena de tártaros, que es el siglo XIX en el Antiguo. Y para entender qué significa esto, tengo que hablar brevemente de qué es un tártaro. Un tártaro es una persona que trae enseñanzas desde la visión pura. Ahora, no todas las personas que traen enseñanzas de visiones puras son tártaros. ¿Qué significa una visión pura? Una visión pura, Tagnan, es esencialmente un tipo de visión en el cual se considera que los budas se comunican con una persona que ha conseguido un grado de realización medio o alto, y mediante una serie de sellos, mediante una serie de códigos que pueden ser validados por otros maestros de esto, de esta tradición, se comunica algo que es considerado palabra de los budas. Palabra del Buda que transmite. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo he visto famosamente Osho, ¿no? Ha escrito los 53 sutras del Buda. Eso es un invento de Osho. Y para que eso sea un sutra del Buda, él debía ser un Buda. Es muy diferente cuando hay una visión pura. Si hay una visión pura, por ejemplo, de Padmasambhava, una visión pura, llamémoslo otra persona, por ejemplo, la visión pura de Vasubandhu, y es validada por otros maestros, se considera que es una enseñanza de Vasubandhu, no de la persona que le
Por supuesto, hay un grado en el cual la persona que lo escribe participa de esto, porque es la persona que lo recibe, pero se adscribe, una vez que se ha validado que esto es así, a la figura que aparece en la visión. Los tertons son un subconjunto de estas figuras que tienen visiones puras, que se remontan a Padmasambhava y Yeshizodial, sus 25 discípulos. Entonces, para que una persona sea un terton, tiene que tener visiones puras, pero aparte relacionadas con esta línea de emanación. En ese sentido, hay una gran pelea en el Tíbet por quién es asociado a esto o no, ¿no? La línea que tenemos nosotros es una línea que viene de Padmasambhava, que tiene, digamos, transmitiéndose de Padradara o Zapatavadra, depende de cuál de las nos tomen, a Virupa, a Padmasambhava, a Rinzai Udemchen, a Gyatso Ningpo, a Latsun Jigme Dorje, de ahí, por ejemplo, a Dokyense Limpa, y así seguimos hasta llegar a la Mayera. Pero es una de las múltiples, porque hay muchísimas, y gran parte de la historia tibetana contemporánea tiene que ver con quién es realmente, quién no, quién sí, quién puede hablar por, quién no puede hablar. Esa es la parte política. ¿Sí? Más allá de eso, Dudjom Limpa reveló 21 volúmenes de tesoros recopilados. Es muchísimo. Cada volumen aproximadamente son, en Duchen, más o menos 700, 800 fechas. Esto significa que son 1.400, 1.500 páginas por volumen, por 21. 30.000 páginas. Es mucho. Por ahora, ¿vamos bien? ¿Tiene sentido esto? Pero por ahora, esta es la parte aburrida, esta es la parte, como yo decía, académica. Ahora déjenme contarles un poco de la vida desde otra perspectiva. Dudjom Limpa era una persona, déjenme por así, una de las cuestiones que pasa cuando uno empieza a ver el tema de los linajes de separación, de las vías previas en el budismo, es que se da cuenta que hay básicamente una sola cosa que se transmite de vida a vida, que son los votos. Y la forma en que uno resuelve esos votos, la forma en que uno los lleva a cabo, obviamente si uno no lo lleva a cabo, se pierde eso, ¿no? Esto es, los votos son básicamente, vamos a liberar los seres de esta manera, de esta manera, de esta manera. Si uno los deja de hacer, se perdió. Y eso pasa en muchos linajes de emanación. Que una de sus vidas rompe los votos, se pierde el samaya, se pierde el jinlap, o las olas de bendición, como se dice en tibetano, y eso hace que se transforme en un linaje muerto. El linaje puede seguir de forma institucional, se puede transmitir, pero si algo que venga alguien que lo reviva, no produce más dudas. Por ejemplo, un caso así, un linaje súper famoso, son los 8 linajes, pero que recién lo pusimos a practicar hace 15 años, pusimos a practicar por la Mayera, más o menos, es el de Ogyen Rinchen Pal, que es uno de los 8 vehículos de Reme, nadie está practicando por la serie de problemas. Y ustedes van a ver que hay muchos linajes hoy en día que están pasando por eso, y que su gente muere o tiene problemas constantemente, no pueden llevar a cabo sus tareas, generalmente por algún tipo de rotura de los votos previos. Pero si las personas que componen el linaje mantienen los votos, los trabajan, lo que se genera es como cierta estética del budismo que tiene que ver con cómo hay como temas que vuelven constantemente a la gente que tiene ese linaje. El linaje, llamémoslo el linaje Dudul, el que es el que surge de Gyatso Ningpo, viene para acá, hay una serie de cuestiones que son bastante prevalentes. Yo diría que es, primero, el uso de prácticas sagradas, el uso, junto con magia, el cierto escolasticismo orientado a la liberación, un escolasticismo y un academicismo enfocado a la acción política, y en la búsqueda de mantener y retrotraer el budismo a una idea del budismo de la India, no tanto en el Tíbet, sino en la India, pero está institucionalizado.
Hay gente que dentro de este linaje que lo maneja de forma fantástica, por ejemplo, Mipam. Hay gente que se dedica más a uno que a otro. En todo este linaje, yo diría que es la persona que está como más concentrada en la ira, por así decirlo, es Drupal Rinpoche. Más aún que Drupal Rinpoche, que fue su motivación. Drupal Rinpoche es una persona que desde chico era muy iracundo, extremadamente iracundo. Y desde chico tenía millones de decisiones constantemente. Y la cuestión así que él era nómade, como ya hemos dicho, las veces que le quería seguir a un maestro, los aterroriza a los maestros señores grandes, y él con 8 o 9 años los corre con cuchillos, les tira cosas, invoca demonios para que se peleen. Una figura muy asociada a la ira y a la magia del pequeño. Tanto es así que aún su biografía externa, su autobiografía externa, esencialmente parece un delirio hermoso. Es un delirio hermoso. Yo tengo que escribir en un momento tengo que escribir una versión con parafraseada porque tiene muchísimo. Mucho Limpa no escribía solamente para gente como él. Entonces solamente escribía con miles de recetas de venenos, de mantras, de cosas que hoy en día tenemos que fijarnos que no las lea alguien que es un desastre, ¿no? Entonces hay que escribir una paráfrasis. Pero es muy difícil porque sus biografías son: me levanté, había 20 demonios que me querían matar, luché con todos, los maté, después fui a orgías con daiquinis. Luego de eso tuve una visión de Rajula comiéndose el sol, entonces dejé las estrellas y armamos una armada intergaláctica para luchar contra los eclipses. Todo es muy bizarro, muy visionario y muy lejano de lo que uno tiende a pensar hoy en día como budismo, y lo Dalai Lama, gente sonriendo. Tanto es así que cuando él empieza en el momento de revelación activa de los años que va de 1860 hasta finales de los 1880, la mayor parte de los maestros budistas pensaban que era un loco bizarro, que no era budista, era un mago demoníaco, básicamente. Y estamos hablando de gente como Yam Gongkong, el fundador de Arrine, que le dice: esta persona está revelando todo esto tan transoption. Y Yam Gongkong dice: esta persona no tiene nada que ver con el budismo, no es budista. Es un loco bizarro que le gusta la magia y le gusta pelearse con todo el mundo, le gusta tener orgías, no tiene nada que ver. Pero ¿saben qué pasa? A partir de 1880, estudiantes de él empiezan a conseguir el cuerpo de arcoíris. Al punto que es la persona que más gente liberó en vida en los últimos 500 años en Tibet. Y en ese momento empieza a conseguir muchos alumnos y finalmente, para más o menos el final de su vida, Yamun Coutu y el resto de los maestros Rime se le acercan y dicen: ¿sabes qué? Nos equivocamos. ¿Querés ser considerado parte de la escuela Enigma? Y él, ya cansado, dice: no, gracias, les agradezco mucho. Estoy bien así. Ustedes sigan peleándose por quién es budista, yo sigo liberando gente. Y tiene una frase famosa que le dice, cuando vienen sus alumnos, dicen: che, ¿cómo aceptaste? Pero mirá, si es esta gente súper prestigiosa. Él dice: miren, toda la vida me persiguieron. Y ahora que escucho estos aplausos, para mí son los cascos de los mensajeros de llama que me vienen a buscar porque me estoy muriendo. Dicho y hecho, se muere. La figura muy controversial, pero extremadamente potente. Les voy a contar una breve historia de su autobiografía para que tengan una idea de cómo era. En un momento hay un grupo de esclavistas que secuestran niñas para venderlos al imperio Qing que está cayendo, los manchúes, como esclavos sexuales. A los niños los castraban, a las niñas las violaban, a todos. ¿Ven? Y se los llevaban todo el tiempo, y como eran pobres, de la zona pobre del Tíbet, nadie hacía nada. Entonces, Tuyo Lenta dice: esto no puede seguir así, voy a hacer Patraquilaya. Hace Patraquilaya y hace una adivinación. Y sale que como ellos también tenían brujos y magos en eso, por ahí funcionaba, por ahí no, tenían que seguir haciendo rituales. Y Tuyo Lenta dice: yo no puedo seguir haciendo rituales y que sigan robando, secuestrando, esperando niños. Entonces, ¿qué hace? Se va él solo, se agarra una espada, se va él solo, espera la noche, cae al campamento, que eran 50
bandidos y los mata de uno a uno y libera a los niños. Ninguno de los alumnos lo quería acompañar, dice, nos van a matar. En ese momento eran 8 alumnos. Dice, no, somos 8 con 50. Dice, bueno, voy yo. ¿Cuál es el problema? Esto es Dharma. Entonces, es el tipo de persona que era mucho difícil de explicar de cierta forma para cierto tipo de budismo. Entonces, toda su escritura van a encontrar que es así. Es directa, es airada, pero también está llena de bodechita, ¿no? Y él genera 21 volúmenes de texto, de los cuales, como verán, casi no hay textos introductorios. La mayor parte son ciclos de Dzogchen, ciclos de sadhanas, como verán, la mayor parte de sus prácticas ciclos de sadhanas tiene volúmenes enteros de subyugación de demonios, volúmenes enteros de protectores, y tiene, una cosa que es interesante, escribe los tantras raíz de Togyal, era un gran maestro de Dzogchen. ¿Qué quiero decir con esto? Dzogchen, yo no lo puedo explicar mucho porque requiere iniciación, es uno de los 2 sistemas más avanzados de todo el budismo, pero brevemente, lo que es el Dzogchen está compuesto en 2 técnicas, el Trakcho y Togyal, que son 2 técnicas avanzadas que determinan las 4 visiones que determinan la iluminación, y genera el famoso cuerpo del arcoíris. Es el signo de iluminación dentro de la tradición negra. Cuando una persona se muere y se disuelven los elementos. Todo esto está explicado en su ciclo, para mí, más completo, que es el Compact Sanctal, que dice, básicamente, que samsara y nirvana son lo mismo. Y esto que parece que es una cuestión que ya he escuchado 1000 veces de mí, entiendan que es algo que en el budismo no es común. En el Theravada, por ejemplo, samsara y nirvana son 2 cosas separadas. En el Mahayana, samsara y nirvana no son. Solo en este tipo de líneas, en este tipo de prácticas, hay un no dualismo radical, que se expresa mediante el guru, la deva y la dharma. Ustedes han visto la práctica. Hoy en día, básicamente, el linaje se mantiene vivo. Viene de Padmasambhava y Soya, como ya hemos dicho, a través de Rexin Godenchen, a través de Jetson Ninpo, el fundador del Kochochiru. Luego, de ahí se bifurca, va por Dorje, Luchon Limpa, Koche Mipa, y luego llega hacia nosotros. ¿Y esto por qué es importante? Porque todos estos textos que tradujimos, lo venimos con la Mallera, que pasamos a español, más clara, son textos que tienen que ver con la enseñanza de un linaje vivo. No son textos que no es un proyecto académico, sino que son textos de entrenamiento. Pero el gran problema que vamos a tener para enseñar esto es que son textos súper avanzados, como se imaginan. Entonces, ¿cómo uno puede acceder a esto? Es la gran pregunta. Bueno, en nuestros esquemas, ustedes son parte de Vajrakula, son generalmente textos nivel P3. Es decir, hay que hacer los ciclos básicos del budismo, y después el ciclo básico te entra con Vajrakila. Hay 3 ciclos de Vajrakila completos dentro de Luchon Limpa, son increíbles, más avanzados que el general, que es Pluma de Huito, ¿no? Pero para la mayor parte de la gente, la mejor forma de acceder, yo creo, es por los cantos de realización, que es lo que vamos a ver hoy, que son enseñanzas budistas, bien budistas, a sus alumnos, con la voz de Dogen Limpa. Ustedes vieron que todo maestro budista en algún momento tiene que empezar a hablar con sus alumnos y empezar a aconsejarles. Y generalmente los consejos son los mismos. Van a ver que todo maestro budista que es bueno tiende a hablar siempre lo mismo. Tiende a hablar de no decaigas. Yo sé que todo, fíjate tu karma, fíjate tus acciones, medita. Eso se lo tenemos que decir toda la persona que enseñamos a todos nuestros alumnos. Dogen Limpa, como Dogen Limpa, va a hablar de forma bastante violenta. Pero es muy interesante ver cómo lo que sucede con Dogen Limpa es lo que pasa a todos los maestros budistas. Y después elegí un texto que habla de su enseñanza más alta, que es de la naturaleza de la mente. Esos textos son textos que algunos son accesibles, algunos, no todos, muchos hablan de Dzogchen, pero muchos son accesibles. Luego, si a ustedes les interesa seguir, hay una preliminar de 5 sujetos que se llaman, que son 5 temas que uno tiene que practicar, y luego hay un nondro. Y una vez que uno ha hecho el nondro y ha hecho las plegarias, todo lo que es la parte previa, uno puede empezar los ciclos de sadhana. Hay muchos ciclos de sadhana.
El único que yo he visto que se practica de forma más o menos constante son dobles. Es el ciclo de Armitarius, de larga vida, y el ciclo de Kroda Kali, de Tromanagno, la forma más sagrada de Kali, que es el que yo practiqué cuando hice mi retiro del Lama en la Enigma. El de Kini fue de Dungeon Lingpa. Esos dos son los únicos dos que se practican mucho. Pero después el Chod de Dungeon Lingpa, el ciclo especial de Manjushri de Dungeon Lingpa, los 78.000 kilayas que hay, los ciclos de protectores completos, los Mahakalas, tanto las Mahakalas de Dungeon Lingpa, no se practican. Con lo cual, es un buen momento para que ustedes en un momento de cierto cambios. ¿Por qué esto les debería importar? Bueno, porque, como les digo, son oportunidades de aprender un linaje que está practicado, es accesible en el idioma propio. No es la primera vez que traducimos esto, donde entiendo, se traduce completo. Ha habido dando vuelta, por ahí hay unas traducciones, que ahora voy a hablar un poquito antes del texto en sí, pero es la primera vez que se traduce completo, porque es algo que aparte contemos las explicaciones, los trucos, ¿no? Todos los accesorios de esto, y especialmente porque es la primera vez que esto existe fuera de un círculo muy pequeño de una familia tibeto-butanesa, con lo cual es una gran oportunidad para todos ustedes. Y antes de empezar con el texto en sí, voy a hacer un mini parate para si hay dudas, pero les quiero decir una última cosa sobre esto, que es el tema de las traducciones que ustedes van a ir a Amazon. Si ustedes van a Amazon hoy en día y buscan Dungeon Lingpa, van a encontrar varias cosas traducidas. Unos textos de Alan Wallace sobre el Yama de Dzogchen y algunas partes del Gompa Sankal y de los Tantras traducidos generalmente por esa escuela. Yo les quiero ser súper honestos. Yo no recomiendo esas traducciones por varias razones. En primer lugar, son incompletas. Ninguna está completa. Pero aparte, la forma en que están incompletas tiene que ver con una lectura Gelug de las mismas. Que no tiene nada de malo ser Gelug. Está buenísima como escuela. Pero la Gelug tiene una postura bastante clara en cómo entiende Dzogchen, cómo entiende las cuestiones más mágicas. Generalmente las edita y las pone dentro del esquema de Tsongkhapa. Entonces, no solamente uno estaría rompiendo esa malla si uno lo compra en Amazon sin tener la transmisión, sino que la forma en que va a estar presentado va a ser una forma Gelug. Si ustedes lo que quieren hacer es practicar Dungeon Lingpa dentro de la Gelug, no son malos textos. Más allá de que requieren transmisión, ¿no? Dentro de la Gelug. Pero si ustedes quieren practicar Dungeon Lingpa dentro de su escuela propia, que es el Enigma, es muy diferente la aproximación que daba Dungeon Lingpa que la aproximación de sus textos. Con lo cual, de vuelta, mi consejo siempre es, esos temas avanzados no nos bajen de Amazon, los vean directamente. Pero en este caso, doblemente, esto es importante, porque la forma en que están estructurados y la forma en que están traducidos y organizados es una forma que tiene más que ver con una lectura que haría Tsongkhapa, Dungeon Lingpa, si no Tsongkhapa, pero si en esa línea, que la línea que Dungeon Lingpa haría a mí. ¿Tiene sentido? Antes de empezar con los textos en sí, ¿alguna duda, consulta, pregunta por ahora? ¿Y el Namtar, Fede, qué hay de Dungeon Limpa dando vuelta? Imposible de leer sin transmisión. Está lleno de explicaciones de cómo usar tu Dorje, perdón, cómo usar Dorje Trollo para matar gente, un montón de mantras. Porque Namtar dice, tuve este sueño, vino esta Daikini y este. Quien lea eso sin una transmisión rompe un montón de esa madera. Mi objetivo de acá un par de años es generar los Namtar de toda la gente de linaje de mansiones parafraseados de una forma que no se pierda el espíritu, pero que no rompamos esa madera. Porque hay que recordar que los Namtars nunca fueron pensados, estos Namtars, para ser difundidos. El señor este era un mago bizarro del Tíbet, y su Namtar estaba pensado para sus discípulos, que tenían todas las transmisiones que les daban. En ningún momento se le ocurrió por eso. ¿Quién lo había pensado, no? Que iba a existir un Amazon, que uno debía poder ir a Amazon y buscar Clear Mirror y bajar el Namtar en sí. Con lo cual, mi consejo es, todavía no. Porque, como parte de un Namtar, ustedes saben que el Namtar es
una autobiografía, es una biografía, y esta es una autobiografía, está estructurado como si fuera un diario de sueños. No es que está estructurado, esto es lo que me pasó, ok, ojo, acá viene una parte restringida, están mantras o cómo hacerlo. Es él escribiendo, me levanté, me pasó esto, tuve esta visión, este es el mantra, esta es la forma así. Nunca lo pensó para una cuestión de comunicación masiva. ¿Tiene sentido, Seba? Sí, perfecto. Sí, Luis, tiene la mano levantada. Sí, es que bueno, yo ahora sí que por mi historia personal, yo tengo ¿cómo se llama? Esos textos de Alan Wallace, ya los tengo, no, tiene años que los tengo, obviamente, pues no sabía yo nada de esto antes, ¿no? De comprarlos, hasta que encontré este grupo, ¿no? Del Coyacula. Entonces, pues, ahí los tengo, digo, ya, obviamente yo por muchas cosas empecé a ver que no se puede practicar sin guía, básicamente, ¿no? Entonces ahí los tengo como digamos, un poco como referencia académica, por así decirlo, pero ahora que estoy, bueno, siempre y cuando ahora sí que me dé el karma, quisiera yo entrar, ¿no? en esta transmisión viva, ¿qué se hace con esos textos, ¿no? Por No, ejemplo. déjenos, es más, yo después les voy a dar eso, que seguro que se lo vamos a dar, Luis, le voy a dar la esencia del Vajra, por ejemplo, ¿no? Que es el texto, si no me acuerdo mal, hay uno que se llama Stealing the Mind, ¿no? Sí, Por ejemplo. yo tengo los que son se supone que son los volúmenes de esos no los tengo los que Okay. son que son como 3 volúmenes, que son los de Budeidad sin meditación. Exactamente, ese y el que es el Tantra Awareness. Exactamente. Tantra, y luego el Vajra bueno, esos son tantras. Esos son tantras, obviamente son cosas que requieren transmisión en sí. Sí, claro, ahora ya lo sé. Lo que pasa es que para mí, de esos textos, el único texto que para mí tiene sentido. ¿Cuál es el problema de esto? Déjenme explicarle por qué. Porque yo entiendo por qué porque Alan Wallace viene de otra escuela, él tiene otro maestro, tiene otra perspectiva en esto, ¿sí? Sí. Yo jamás hubiera publicado esto. ¿Por qué? Por ejemplo, tomamos el primer texto. Si no me acuerdo mal, el primer texto que se llama Visiones de Gran Perfección, es básicamente una mezcla de textos de él, ¿no? Que tiene el Tantra del Vajra afilado, la esencia del significado claro, exactamente, sí. El Dharma tonto, para el idiota embarrado, y la visión de Samantabhadra, ¿no? Exacto, sí. Todos estos son textos y ninguno tenemos instrucciones claras para hacerlo. ¿Dónde está explicado esto? Por ejemplo, en el Kompasanta. Kompasanta te dice, ok, ¿vos querés meditar? Fantástico. La explicación de esto está, por ejemplo, en Esencia del Significado Claro, ¿no? Es un comentario al Tantra del Vajra afilado. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Estas son las posiciones, esto es lo que tiene que pasar, todo es como está bastante estructurado, quiero decir. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando publicaron esto, para mí lo que pasó es que, más allá de la traducción, ¿no? Yo primero que todo, lo leí de una forma muy Geluk en el sentido, pero él, para mí, lo que hizo, porque yo no hubiera hecho. Yo no digo que esté mal hecho, yo digo simplemente yo no lo hubiera hecho, ¿no? Sí. Es primero que todo, metió el tema puso el Tantra adelante. El Tantra es lo más difícil de entender. Hola, Grace. El Tantra es como lo más difícil de entender. Entonces, si uno empieza por ahí, ya te vas a confundir. Fíjense que creo que hay una charla de Serakandro, que está en el 2 o el 3, que se llama El Camino a la Liberación, que no es de John Lenpa, sino que es Serakandro, que es una maestra posterior, que dice cómo debe ser la actitud para escuchar la enseñanza. Y eso lo pone después que empezó la enseñanza. Sí. Y después pone primero el Togial, el Vajra ese, que es como la enseñanza más avanzada, y después Budeidad sin meditación, creo que es el segundo libro. O sea, el Instruction, que es previa, lo pone al final, ¿no? Y después él pone esencialmente el último de todos, que es el que explica paso por paso, que es la esencia Vajra, la pone en el libro 3. ¿no? Al final. Entonces es como que es una cosa rara. Yo creo que eso, más allá de que
Y esto de vuelta no es una crítica, yo entiendo que hay presiones económicas, hay cuestiones que el Dalai Lama es muy fanático de Tujón Limpa, el sistema de Dzogchen invertido, el Dalai Lama es el Tujón Limpa, entonces en la Gelug hay mucha lectura de Tujón Limpa. No estoy diciendo, ojo, está mal, ¿no? Cada uno es una forma muy de ahí. Pero para mí la forma de estar publicado es complejo. Es complejo. Mi esperanza, Luis, es que usted pueda practicarlos y después, cuando lo vaya leyendo la traducción mía, por ahí vea la diferencia grande en eso, ¿no? En la forma en que nosotros traducimos cada, Glumru, ¿no? En orden. Y el orden, para mí lo más importante de todo, y por ahí esto es por deformación profesional, ustedes saben que mi doctorado es en educación, o doctorado en ciencias sociales, entonces para mí la pedagogía es muy importante. La forma en que yo estructuro las cosas en Vajrayana tiene que ver con mi entendimiento de cómo uno tiene que ir progresando. Para mí, tirarle a una persona un tantra de entrada, y después el segundo volumen tirarle el cómo tiene que escuchar ese tantra, es un error. Porque en el mejor de los casos lo compraron todos los tres juntos, los tres volúmenes juntos, y si lo quiere leer, va a leer primero el uno. Ajá, es que es exacto. Sí, y ahora que lo menciona, nunca me hizo sentido el orden, pero ya, bueno, así es como uno lo educan en otros centros, ¿no? Más bien el tonto he de ser yo, ¿no? Porque no entiendo yo el orden, ¿no? Entonces, y de hecho sí, el de Sara Cándoro, que se llama Guirnalda de los Afortunados o algo así, que es ajá, es como exactamente la actitud de cómo tomar la enseñanza, exactamente viene en el segundo, pero casi al final, en los 3/4. Mi lectura de eso, yo se lo pregunté una vez, no a Alan Watts, sino a unas personas que trabajan con él. Digo, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué? ¿Por qué? Y me dice, no, pasa que en realidad le habían pedido a Wisdom publicar algo así como para llamar la atención. Eligieron eso y los organizaron los organizaron por tamaño, ¿no? Ah, ya. Impusieron algo que tenía que ver tanto, que tenía que ver principio, y después él hizo sus otros 2 libros como para decir, por venir a la gente y le decía, no entiendo nada. El libro ese Fathom in the Mind y Stealing the Mind es una especie de, hace un llamata medio bizarro basado en la esencia Vajra, que está publicado, es el tercer libro, es el primer Tantra de Dzogchen, pero publica tercero, y después, como le dicen, no, pero esto necesita un maestro, él escribe un libro de llamata para poder decir, mira, estamos usando llamata de Dojong Limpa, basado en ese Tantra de Dzogchen, queda un lío. Para mí, y de vuelta, no es tirarle odio bronca a Alan Wallace, que ha hecho una gran tarea de difusión y de traducción y ha hecho mucho trabajo en Yamata, pero para mí las decisiones editoriales que hicieron llevar eso, más allá que para mí no hay que publicar estas cuestiones abiertamente, porque por algo son enseñanzas restringidas, quiero decir, la forma de la hicieron especialmente tan confuso que la gente, yo siempre que me han venido con esos libros, me los han venido a traer acá, me dicen, ¿qué hago con esto? Nada. ¿En qué momento estás? Y no, estoy aprendiendo a hacer llamada y pasan para hacer Tara. Y hace Tara. Eso en un momento por ahí, con suerte, con el karma y con los años, uno empieza a encontrar sentido. Pero es que para explicar ese libro es un tantra, de vuelta, es un texto raíz, ¿no? Hay que explicar todo el resto. Entonces, lo compraron, lo tenés vos porque alguien lamentablemente dijo esto vende más que publicar un libro de un manual de meditación básico. Y salió eso. La triste verdad es una realidad económica. Ya entiendo. Sí. Yo lo que digo es, ahora vamos a ver 2 textos de Dujong Limpa hablando de esto. Si digo que Dujong Limpa está muy preocupado, era que sus alumnos entendiesen y pudieran practicar lo que él pasaba. Dujong Limpa, como ustedes ya les conté, le importaba 5 que lo reconocieran, que lo trataran bien. Realmente su única preocupación era, necesito producir más Budas. Era todo eso. Entonces, es eso. Para mí, para ser respetuoso con el material, tenemos que encararlo desde ese modo. Está buenísimo, vamos a la conexión, pero siempre con resultado de liberación para todos los seres. Claro. ¿Respondí, Luis? Sí, perfecto. Sí, me quedo. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra consulta antes de empezar con los textos? Bien. Entonces, si les parece, empecemos con los cantos secos.
textos. Yo los voy a leer a los dos y después voy a explicar un poquito el contexto de esto. El primero es para un alumno del Dojo Limpa que era un monje. Y se llama Instrucciones a un estudiante extraviado. Era un monje que, por H por B, por diferentes causas, había dejado un poco su práctica. Era como un poco más. Obviamente les voy a mandar esto, ¿no? Cuando terminamos. Pero déjenme leer. Emajo. Estudiante, unido a mí por karma y inspiración. Acércate. Observa ahora la manera de tu conducta y comportamientos pasados. Ni siquiera estás siguiendo las enseñanzas proféticas. Aunque confiado en los hermanos y hermanas menores como un perro viejo, mirá de nuevo ahora, con ojos muertos que aún observan a los vivos. Verán cómo es la voz de tu John Lincoln. Es una voz muy particular. Tu propio propósito permanece sin cumplir. Eso ya está decidido. Aun querido por las 200 armas de un maestro malvado sobre el inocente. Tras vagar lejos, volvés en círculo apegándote a lugares malos. La larga distancia no puede cruzarse. Esa cuerda se ha cortado. Aunque todos puedan alegrarse del asiento monástico que renuncia a Samsara, el desdichado vaga como un monje que ha perdido los sutras y engaña. Si alguien que se asemeja a una no mente en un cuerpo humano, cuando el anciano monje degenerado muere como un sardo del barro, la mente estará en paz. Un lugar miserable de ridículo lejos. Aunque el anciano monje sin refugio sea golpeado como un perro viejo, hay compasión. La miseria no tiene por qué ser arrastrada. ¿A dónde se arrastra? Perdón. La familia que te apreció y te crió se ha alzado como enemiga. Cuando el maestro malvado del propio pollo se convierte en un verdugo. ¿Existe verdaderamente un rey genuino de las enseñanzas proféticas? Si no hay necesidad de ninguna otra profecía, al ver al asesino con las manos rojas del padre y la madre, las lágrimas brotarían sin control desde el pecho de la pena. Incluso sin degradación, si se deja como un culto de falta, las lágrimas han brotado de los ojos tristes como jugo exprimido. Si una flecha de la mente se dispara como recompensa por las buenas acciones realizadas, puede al menos ser que este cuerpo miserable salte y corra. Aunque todos hablen de los demás a sus espaldas, verdaderamente nadie viene a decírselo en la cara, sino bebe las palabras duras, beneficiosas como medicina. Reténelo profundamente dentro, como la provisión de alimento de cada año, y practica continuamente los medios para superar la vergüenza y la amargura. Por la fuerza del karma, Tuyum Dorje, transformando en otro lugar, ha disparado una flecha de amorosa tristeza hacia el estudiante extraviado. Así habló Tuyo. Bien. ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cuál es el texto en sí? ¿Alguien se quiere jugar? A ver, pues me arriesgo. Vaya. Pues está tratando de hacer que el estudiante recupere los compromisos y los juramentos que hizo para cumplir el Dharma y sus votos, ¿no? Y al no haberlos seguido, pues es como un cerdo en el barro muriendo, ¿no? Es fuerte, como lo dice. Exactamente, es fuerte y exactamente tiene razón, Gerardo, le pegó en todo. Esta es una carta que yo he tenido que escribir o he tenido que grabar en WhatsApp en estos momentos 200 veces en mi vida. Es la carta cuando alguien que empezó como muy comprometido al Dharma, diciendo, bueno, voy a ser monje, me voy a tomar en un momento se pincha, en algún momento decae. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Le está diciendo, primero estamos unidos, antes que de cualquier cosa estamos los dos, ¿no? Y esto es una cuestión importante, porque le está diciendo, aunque vos, y vamos a ver que después el estudiante habló muy mal del maestro, la peor falta kármica, el maestro dice, igual estamos unidos, acércate. Sí, fíjate lo que estuviste haciendo. Y esta es la enseñanza principal, la enseñanza del karma. Dice, ni siquiera estás siguiendo las enseñanzas proféticas. Acá dice, literalmente dice las enseñanzas puras. ¿Pero por qué pongo proféticas? Porque le está dando un sentido de, no solamente son enseñanzas reales, sino son enseñanzas que tienen que ver con lo que te va a pasar. Estoy viendo viendo tu futuro. Tu futuro es malo. Dice, aunque yo te he confiado gente para que vos guíes, te confié, dice, lo único que estás logrando es sos un muerto en vida.
está diciendo. Sos un muerto en vida que muerto mira a los vivos cómo hacen las cosas. Terrible. Dice, vos ya estás. Por tus acciones te dejaste morir. Por tus acciones sos un cadáver. Va a seguir con este cadáver un poquito más adelante. Dice, tu propio propósito, la liberación, ya lo perdiste. Ya quemaste tus chances. Y lo que es peor, dice, yo el otro día hice una charla en Vigilando la Rueda del Dharma sobre maquillando, se llama Maquillando un fantasma. Tenía que ver con los falsos guías. Como uno muchas veces, en vez de querer terminar con samsara, busca un mejor samsara, ¿no? Entonces dice, aún que vos sigas gente, aunque vos hagas caso a los malos maestros, a los falsos guías, y eso te cause dolor, pues son heridos por las 200 armas. O sea, te estás sufriendo por lo que vos estás siguiendo. Aún con eso, tras vagar lejos, vas y volvés constantemente. Y no estás pudiendo cortar este circuito. Es terrible lo que está diciendo. Está diciendo, vos, tus acciones se transformaron en un muerto en vida, pero lo peor de todo no es que te vas y te morís, sino que constantemente volvés al lugar que te haces daño. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido gente así, o nosotros hemos tenido que escuchar algo así? ¿No? Volvemos y nos seguimos haciendo daño. Entonces le dice, ya está, la larga distancia, la iluminación de esta vida, ya está, se cortó. Y aunque todo el mundo puedas, siendo monje, podría ser feliz, vos lo único que haces es dar vueltas porque perdiste los sutras, perdiste la enseñanza. Y lo único que haces es engañás. Le dices a la gente, sí, soy un monje budista, yo soy muy santo, pero en realidad es un pobre tipo. Solo para recordar, Dudjol Rinpa no era monje. Dudjol Rinpa tuvo hijos, famosamente. Dudjol Rinpa, cuando lean en el momento su autobiografía, van a encontrarse que su principal preocupación era que no tenía un peso. Tenía un peso y quería dinero y mujeres. Y le dice, ya la liberación ya la tengo. Budas, quiero dinero y mujeres. Y la Buda decía, ya tenés la liberación, tranquila. ¿No? Entonces era muy controversial. Y un monje lo tomara era una cuestión muy difícil. Hay no tantos otros maestros menos controversiales. Y que encima esta persona, que era un brujo de las montañas, diga, sos un falso monje, es un montón. Y dice, si hay alguien que se asemeja a una no mente en un cuerpo humano, o sea, una persona que no piensa, vas a morir como un cerdo en el barro. Y recién ahí vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque vas a morir en el ridículo y lejos. Terrible esto. Es terrible lo que está diciendo. Ahora, ustedes pueden agarrar a gente como Atilla, ustedes pueden agarrar a gente como Tsongkhapa, ustedes pueden agarrar a gente como Ikkyu, en el budismo japonés, pueden agarrar gente como Buddhaghosa, ¿no? En el budismo Theravada, o Viratu, como dijo Theravada, y van a encontrar, no con este lenguaje tan duro de vuelta, la voz de Dudjol Rinpa siempre es dura, siempre va al hueso, pero van a encontrar esta carta en 200.000 versiones. Lo pueden encontrar en Nagarjuna, en Surleka, haciéndole de forma generalmente más amable, recordar que nosotros tenemos la posibilidad de relacionar como humano, es muy preciosa. Te estás dejando pasar. El famoso, hay más chances que si uno ve en el océano del mundo, tira un pequeño circulito, ¿no? Un pequeño aro, una tortuga que sale una vez cada 100 años, saque la cabeza. Esa es la forma más amable, tradicional budista. Acá le está diciendo, te vas a morir solo como un cerdo en el ridículo. Horrible. Es horrible. Pero le da una esperanza. Dice, aunque igual, pero fíjate esto, aunque vos seas golpeado como un perro viejo, la compasión sigue existiendo. Porque la miseria en realidad no existe en ningún lado. Entonces, aunque se te dé vuelta a tu familia, aunque la persona que te daba el apoyo te ataque, hay una esperanza. Entonces, si eso, aunque se te dé vuelta todo eso, ¿no tenés una enseñanza real a la cual vos puedas aferrarte? ¿No tenés un refugio real? La respuesta es sí. Pero acá viene el segundo problema.
si no hay necesidad de ninguna profecía, al ver al asesino, las manos rojas del padre, decir, a ver a él que se mandó los problemas, dice, si no hay ninguna enseñanza, lo único que queda es la pena. ¿Sí? Si hoy no tenés una enseñanza a la cual agarrarte, lo único que te queda es el dolor. Dice, incluso sin que empeoren las cosas, ya estás mal. No tenés que esperar a morirte, ya estás mal. Pero, si recordamos las buenas acciones que vos hiciste, si recordamos cómo tenés una enseñanza, como una flecha que se dispara, puede hacer por lo menos que este cuerpo, este cadáver que sos, este cadáver con vida, salte y corra. O sea, hay algo en lo previo tuyo que todavía te puede animar. Aunque todos salen mal de sus espaldas, dice. Nadie viene a decirse la cara. Él está diciendo acá, yo sé que vos hablaste mal de mí. Yo sé que vos hablaste mal de tu maestro. Pero ¿sabes qué? En Argentina, digamos, sos demasiado, una palabra horrible, cagón, para decirlo en la cara, y eso por lo menos te protegió algo, ¿me entendés? En ese sentido, porque no tuviste la capacidad de irse a decir en la cara, bueno, por lo menos, aunque yo sé que hablaste mal de mí, igual, como vos estás unido a mí con karma, te estoy diciendo esto, hay una forma, hay una flecha. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Tenemos que beber las palabras duras, como si fuera la medicina. Tenemos que retener la medicina como si fuera la comida que tenemos para un retiro. Y tenemos que practicar lo que te enseñé para superar esta vergüenza, esta amargura que sentís por el resultado de tus acciones. Si es así, si vos haces eso, yo, desde otro lugar, te disparé esta flecha, que es, de vuelta, este es Lucho Limpa, ¿está bien? Entonces, la forma de enseñarte es tirando un flechazo. Pero esa flecha de amorosa tristeza. Dice, yo estoy triste porque vos estás en esta situación, pero no tenés por qué estar. Practicá, por favor, practicá, salí de esto, practicá y recordá que vos tenés la existencia, que vos podés cambiar esto. Entonces le dice, disparé esta fecha de amorosa tristeza hasta estudiante extraviado. Y así lo dijo mucho. Es decir, yo sé que esto es un bajón, el bajón, la mayor parte lo armaste vos, pero aunque vos hayas terminado apurando a tu maestro te dice, todavía se puede, todavía se puede. ¿Tiene sentido esta carta? Es una carta que yo he visto escrita 234.348 veces en mi carrera budista, nunca con esta fuerza, en el sentido. Con la te vas a morir solo como un cerdo en el fango ridículo, pero te mando esta amorosa tristeza de forma de flechazo. ¿No? Terrible todo. Pero está diciendo, no te dejes caer, no te dejes caer. Esta es una carta que uno puede ver la voz constantemente. En un tema que es súper común en los maestros budistas, pero de una forma muy directa. Pero ahora les quiero contar otra carta. Esta es una carta media terrible. Vamos a ir a otra carta en la cual se ve la sabiduría y se ve de forma directa, ¿no? Esta es la carta a Gyali. Tucho Limpa, como decía, es famoso hoy en día por principalmente su forma de ser y por su troma. Pero él tiene muchísimas revelaciones. Una de las cuales es un sistema de Chud completo. Y uno de sus mejores estudiantes de Chud era Gyali. Entonces, ¿qué pasa? Gyali le está diciendo, ustedes saben cómo es el Chud, ¿no? O quieren que lo explique. Un refrescamiento de qué es. Más o Bien. menos, ¿eh? El Chud esencialmente es un camino formalizado por Padre Sangye y Machikawil Dolma, que es una cosa que está presente en la mayor parte del budismo, pero yo diría, siguiendo el IADE, está presente en todo chamanismo que tiene que ver con la experiencia de ser destrozado por seres espirituales y luego rearmado. Su experiencia de iniciación
que Eliade decía es la base de la experiencia religiosa humana. Tanto es así que, por ejemplo, ustedes han tenido Wangchens, sesiones largas, ustedes saben que esto en cada sesión larga sucede. Y las sadhanas largas, realmente, siempre hay una práctica de Yamekusali, tiene que ver con morir de alguna manera para renacer de una forma diferente. Por eso los chamanes en serio se llaman los nacidos 2 veces, ¿no? Lo que pasa es que esto es una muy lindo desde como iba describiendo, ¿no? Desde la Biblioteca de Francia. O sea, es una cuestión muy interesante y muy simbólica. Ahora, el proceso de pasar por eso es traumático. Especialmente en este tipo de shows que son largos, que uno los va a hacer de noche a un cementerio. Generalmente, en el caso de Clonunta, hasta a veces puede usar enteógenos. O, por ejemplo, si uno le pasa a veces con ayahuasca, con hongos. Son cosas muy fuertes que uno se siente morir. Y no es que se siente estilo, oh, estoy teniendo una visión de, mira, se me fue el brazo, estoy feliz. Se siente literalmente morir. Entonces son muy angustiosas. Yali era un gran practicante del Chot, siguiendo el sistema de Tuchel Limpa. Y entonces lo que le pasó es que le escribe porque en un momento se siente morir en la práctica y no, siente que no lo puede hacer más. Entonces Tuchel Limpa entiende que esto está funcionando en la práctica, esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Pero necesita rápidamente corregir su visión, porque lo está aferrando a eso. Entonces le va a explicar la visión. Y le dice, me postro con frente quebrantable en el Kumsum Sanko, estado natural primordial. Si vos, atemorizado por los terrores de los reinos inferiores, sos alguien que busca la liberación, toma en el corazón la visión y la meditación del significado que todo lo imprime. Así como de noche en el estado del sueño, la naturaleza vacía la vasta extensión del espacio. Así como los reflejos de las estrellas surgen en el océano, el contenedor y el contenido, las diversas apariencias de los placeres sensoriales. Todos los fenómenos que aparecen como formas materiales tangibles, como estrellas reflejadas en el agua, no distintos del agua misma. Las diversas apariencias no son distintas del propio fundamento. Del mismo modo, las apariencias en vigilia del yo y el otro, aunque todas aparezcan como cosas materiales tangibles, su naturaleza es la vacuidad del espacio inmaterial. El Dharmadhatu, extendido como el espacio mismo, si uno obtiene confianza en el espacio manifiesto directamente, el rey de toda visión y meditación es insuperable. La conciencia es el ojo y el ojo es la conciencia. Observa a quienes perciben el sueño del bardo. Por eso todo el samsara y el nirvana es autoaparencia. Obtener confianza en el reconocimiento de este estado. Liberar las actividades del cuerpo y la palabra en completa relajación. No va a girar la rueda de los pies por los reinos. Sumergite de manera unipuntual en la práctica esencial. Se obtendrá un fruto de liberación magnífica. No existe instrucción superior, instrucción oral superior a esta. Así también fue expresado puesto por Dudum Dorje, a pedido del practicante de Chot Gyali, que sea completamente. Bien. ¿Qué le está diciendo? Esta es una enseñanza extremadamente avanzada. ¿Okay? Está pensada para alguien que está practicando, que tiene el yoga de los sueños, que puede manejar estos estados. Él le dice, a ver, si vos estás teniendo esto, está pasando, está buenísimo, que es lo que estamos buscando. Si vos buscas la liberación realmente, esto está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantener la perspectiva, la visión y la meditación. Por eso le pedimos a Puntum San, Samantabhadra, ¿no? La diputa. Así como en la noche, el estado del sueño, la naturaleza vacía la vasta extensión del espacio, así como reflejo de las estrellas, todos los fenómenos que aparecen con formas materiales tangibles, como estrellas reflejadas en el agua, no son diferentes. Esto es un modo Dzogchen de explicar la naturaleza de la mente. ¿Qué es lo que está diciendo? Vos, a la noche, cuando soñás, salvo que estás haciendo el yoga de los sueños, no sos consciente que soñás. Entonces las cuestiones aparecen como reales. Es un sueño, te peleas con alguien en el sueño, vivís la angustia como real. Y cuando te levantás, aún sabiendo que es un sueño, seguís angustiado. De la misma manera, vos puedes ver el mar a la noche o el río y ver las estrellas reflejadas ahí. Y la estrella no está ahí, nada más que el reflejo surgido por las causas y condiciones.
todo lo que pasa, si vos tocas la estrella en el agua se mueve, no agarrás la estrella. Sin embargo, la estrella se ve ahí. Y vos podés ver la estrella y sentir cosas con la estrella que no está ahí. ¿Se entiende esto? Lo que está diciendo es, no hay nada en la sensación o la intuición, nada que sea real. Y esto es algo que es muy difícil de escuchar, especialmente para gente que está en caminos espirituales en los cuales su intuición es como, no, es... Yo el otro día estaba en un foro, me habían invitado a un foro, horrible foro. Hay gente que comparte el texto de Sochen. Y yo decía, ¿y qué te dijo tu maestro? No, no tengo maestro. ¿Y qué lees cuando el texto dice que te que tener maestro? No, yo leía por mi intuición. Cuando lees esto en los textos, digo, no te emocionás, no. La intuición es lo único que queda. Acá está diciendo, no, vos podés levantarte con intuiciones falsas basadas en sueños irreales. Y vos lo sentís como real. Pero el problema no es que vos cuando te levantás sabés que son sueños. El problema está que las diversas apariencias no son distintas que la mente. Del mismo modo, te voy a decir, así como los sueños no son distintos que la mente, no tu mente, la mente, la conciencia, las apariencias y la vigilia del yo y de otra gente, aunque aparezcan como tangibles, es la misma naturaleza. Es la misma naturaleza que la estrella en el agua, es la misma naturaleza que el sueño. De la misma forma que en el sueño viene alguien y te pega y te duele, y te puedes levantar angustiado por ese golpe, aunque sepas que es mentira, en el día a día te pasa lo mismo. Todo lo que vos sentís también es parte del sueño. El Dharmadhatu, el reino del Dharma, parece como el espacio mismo. Si vos entendés eso, dice, entendés que todo lo que aparece es el samsara en el nirvana. Si vos entendés eso, el rey de toda visión y meditación es insuperable, ya está, lo conseguiste. La conciencia es el ojo, y el ojo la conciencia. ¿Recuerdan el Sutra del Corazón? Te decía lo mismo de otra forma. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, ¿no? Todo esto que ustedes están viendo, esto es la liberación. La pantallita con el arte mío atrás, mis palabras, ustedes, lo que les pasa, ya está. Lo que está diciendo ya está, eso es liberación. El problema es que nos olvidamos de eso. El problema es que nos olvidamos y nos aferramos. Y eso es lo que vos te da miedo, lo que está diciendo. Eso es lo que te da miedo. Observá a quienes persiguen el sueño del bardo. ¿Por qué estás pensando que es algo que te pasa a vos? Vos también sos sueño, está diciendo. Por eso, todo el samsara nirvana, en lo que vos pensás que estás atrapado, y lo que vos pensás que vas a escaparte, eso también es un sueño. ¿Se entienden? Dice, obtener confianza en esto, obtener confianza, date cuenta de esto. Y si es así, todo lo que vos hagas, no tenés que preocuparte de hacerlo bien o mal, porque todo está liberado. Esto es difícil de entender si uno no entiende la historia de donde sale esto. Él dice, no hagas girar la rueda de los pies por los reinos. ¿Qué significa esto? No visites otros mundos, pensando que va a otra cosa diferente. Sumiste de manera muy puntual en la práctica esencial. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Hay una historia muy común en los textos tántricos que aparecen en los tantras que mencionaba antes Luis, de el desierto de Gobi. El desierto de Gobi está en el norte, entre el Tíbet y la India. Es un lugar donde si uno se pierde el día de hoy se muere. Y digamos, en esa época, era parte de la ruta de la seda. ¿Qué pasaba? Si uno se pierde la caravana, lo más probable es que muera. Pero a veces pasaba por suerte que una persona se perdía un poquito y la rescataban justo antes de morirse. Es un lugar ultra seco, donde no hay nada. Y la gente reportaba ver una ciudad, ver un espejismo, obviamente, una ciudad, donde había seres Gandharvas y apsaras, seres bellísimos. Imaginemos, si quieren, una ciudad donde esté la gente más bella del mundo, donde, no sé, las estrellas de K-pop y las modelos de la pasarela de Francia y los modelos masculinos más hermosos y todos los seres bellos viven ahí. Uno se está muriendo y la deshidratación hace ver eso. El problema era que la gente que era rescatada, mucha de esa gente después quedaba con una melancolía invencible, pensando, por ahí debería poder volver ahí, y muchos volvían al desierto y se morían al desierto buscando la experiencia de esta ciudad. Lo que está diciendo acá John Limpa es, vos no podés renunciar a algo que nunca tuviste. ¿Se entiende?
uno no puede renunciar a samsara, conseguir el nirvana, porque no hay samsara y nirvana, es el mismo sueño que es uno. Por eso dice, si uno entiende esto, se obtendrá un fruto de liberación magnífica. No existe otra instrucción para el superior. Pero ¿qué hacemos si no podemos con esto? ¿Qué hacemos si esto es demasiado para nosotros? Bueno, si es demasiado para nosotros, que es súper entendible, no sé, es algo muy difícil de llevar a cabo. Sí, uno lo puede entender intelectualmente, pero poder llevarlo realmente a cabo, poder integrar una vida, es muy difícil. Para eso existen todo el resto de las enseñanzas. Para eso existen sutras, tantras, asanas, para que muy de a poco podamos ir acostumbrando nuestra mente a esta idea de que Buda, la raíz Bud, viene del despertar. Me han dicho en los últimos tiempos 200 veces que estoy queriendo hacer el budismo woke, como dicen los yankees, ¿no? Woke. Ojalá, el día que el woke significa despertar en inglés, el día que el budismo no apunta al despertar, chicos, estamos complicados. Se murió, ¿se entiende? No importa que haya budismo institucional y que la gente venda iniciaciones y lo que sea. El día que no produzcamos budas, el budismo está muerto. Entonces, esto yo creo que es lo que es importante llevarse de las enseñanzas de John Lingpa. Esta cuestión potente que tiene, en el sentido que constantemente apunta, y cuando viene la persona y le dice, tengo miedo a morirme, John Lingpa le dice, perfecto, excelente. Ahora acordate de las instrucciones, estás en el buen camino. Cuando la otra persona le dice, no, yo qué sé, le dice, te vas a morir como un cerdo solo, ridículo. Todavía hay una oportunidad, te voy a tirar un flechazo. En Argentina, digamos, te voy a morir a palos, hasta que entiendas realmente lo que es, pero voy a estar ahí. Ese tipo de voz, John Lingpa, me parece que hoy en día es extremadamente importante. Entonces, si les parece, antes de pasar preguntas, dediquemos el mérito de esta práctica para que todos los seres, sin excepción, consigan la guía y que de la manera que John Lingpa enseñaba, rápidamente se liberen y no quede ningún ser más en el samsara. Salva con verdad. Muchas gracias. Gente bella. Preguntas, consultas, comentarios. Lama Fede, una pregunta. Dado que el discípulo al que le hizo la segunda carta era, pues, maestro de Bon, y de hecho la discusión comienza con el enfrentarte a todos estos demonios, literal, está dando unas instrucciones sobre Bon, ¿no? Porque de lo poquito que, perdón, de Chot. Me hice bolas, Chot. La idea de, o sea, ya hasta donde entiendo a Chot, de nuevo, poquito que he escuchado es que, bueno, pues se basa mucho en exorcizar tus demonios dejando que te consuman, en cierto sentido. Es una manera de llamar estos espíritus que, según John Limpa, solo son emanaciones de tu mente. O sea, no se trata de literal estar abriendo un portal al reino del infierno. Estos demonios que se están manifestando ante ti son, pues ahora sí que representaciones de tu mente de karmas pasados. Supongo que eso es la base. Y estos, tú les das este banquete, te ofrendas, y hay una liberación, todo ello. Pero toda la carta está hablando de esta discusión de la liberación, o sea, de todo es ilusorio, todo es parte de la mente, pero si podemos ver esto, vas a entender lo que estás practicando. Supongo que ese es el final de la discusión, o sea, no tengas miedo. Todos los demonios que están apareciendo, no viajes a otros reinos, quédate en este y haz la obra. Entiendo que esa es la idea final detrás de toda su discusión. Es muy profundo todo lo que dice, pero al final, considerando que estaba hablando con un practicante de Chot, como que iría más en esa dirección, ¿no? Yo creo que hay un tema, yo creo que va en esa dirección, pero lo que está diciendo es, estos demonios son, tienen realidades psicológicas, por así decirlo. Lo que está diciendo es, tú no existes. Tú tienes, los demonios son tan reales como tú. El problema es que la mayor parte de que tú estás haciendo una confusión ahí. Yo te digo, los demonios son tan reales como tú.
Y tú dices, son reales. Y los que son choneros diciendo, no, 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 no. El gran problema es que tú piensas que tú eres real. Ese es el problema básico. Y eso es a lo que está atacando ahí con el show. Los demonios, cuando uno se experimenta, digo esto después, ustedes, nosotros podemos practicar shot, eso no, después si shot, después de, como pasemos ahí en el P3, Gerardo ya hace mucho tiempo de practicas, pues también no podemos hacer el shot este. Cuando uno practica el shot, eso se siente como real, especialmente si lo hace en el lugar correcto, una cuestión, pero tiene que ver con esta idea de que uno tiene que soltar la idea de que uno existe. Y esto es algo que veo que pasa muchas veces en el budismo, en el cual hay una defensa, en cierta forma, si quieren, intelectual, un entendimiento intelectual de lo que es la vacuidad, pero en la práctica esto no pasa. En la práctica, cuando una persona después, yo lo he visto, yo hago muchísimo cuidado operativo con gente budista, ¿no? No voy a decir quién, porque obviamente es una cuestión privada, pero yo he conocido mucha gente, tenía grupos de budismo que eran conocidos grandes maestros que cuando están muriendo se angustian. No, pero mira, no, ¿qué me va a pasar? ¿Dónde voy a ir? Cosas. Chicos, para eso es que estamos practicando, ¿no? Para eso es que estamos practicando. Y yo es algo por eso que yo veo mucho, y yo creo que pasa muchísimo en gente que dice, sí, 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 es todo la mente, pero yo no. A eso está aplicando, yo creo. Le está diciendo, está muy bien lo que te está pasando, y hay que soltar en eso. Hay que soltar esta idea de que uno es eso. Que falta ese último nudo, ¿no? Está buenísimo lo que está pasando. Por eso dice, no vayas a otros mundos en el sentido de que dice, no te enganches en esto de son demonios, está en el lugar, son cosas de este humor. Ya está. En realidad lo que pasa es que no estás entendiendo que vos no existes. En el momento que tú entiendes que tú no existes, el tema de la muerte se relaja. Que no estés pudiendo relajar esto implica que hay una atadura. Que tú, seguramente, que leí en ese sentido, es un alumno, en este momento que leí cuando escribe esta carta, hace más o menos 22 años que practico con él. Entonces, ya leí, si uno le pregunta, ¿existe el yo? No, por supuesto que no. Alarma. Pero una cuestión es el discurso, si quieren, monacal, y él venía a ser monje. En ese momento no era monje, perdón. Era monje, antes era monje. Una cosa es el discurso monacal, que todos nos sentamos, tenemos la charla en un templo, ¿no? Hermoso, tomando una cosa. Y otra cosa es ir al medio de un crematorio, con animales, con escorpiones caminando ahí, drogado, y sentir que viene un montón de demonios así, y ahí es. Y ahí hay que pasarlo. Y hay que pasarlo. Por eso digo, en eso, lo que me está diciendo es, está muy bien, recuerda esto, recuerda esta enseñanza, vamos el paso más adelante. Y Ali después se liberó, quiero decir. Esa persona está considerada que se liberó en vida. Entonces, sepan que fue buena que fue buena la. ¿Tiene sentido, Gerardo? Sí, gracias. Por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna más, gente bella, les agradezco muchísimo haber participado por esto. Como les digo yo, vamos a seguir enseñando. La idea mía es, todas estas cuestiones yo las traduzco para que las podamos enseñar. Probablemente yo enseñe un par más de canciones. A quien le interese practicar, que ya terminó P2, vamos a empezar con el tema de los 5 factores, no de todo. Para la idea de empezar a practicar esto. Igual hay algunas cosas que la gente que terminó P2 se las puede enseñar. Por ejemplo, el esquema de Manjushri de él es como todo de Tuchan Limpa, es ultra irado, pero está como el nivel de Vajrakilaya, en ese sentido. El Vajrakilaya de Tuchan Limpa sí lo tengo que enseñar en P3 directamente porque es mucho más violento que el resto, ¿no? Pero hay cosas que ya podemos empezar a enseñar. Así que vamos a empezar a enseñar eso. Por ahora, lo que yo les diría es, si usted les gusta practicar, vean estas canciones, yo voy a ir publicando algunas más a lo largo del tiempo, y mantengamos la práctica. Especialmente importante en este linaje es la práctica de Vajrakilaya. Quieren practicar Vajrakilaya. Él tiene un volumen completo de Karye, de donde sale Vajrakilaya, con todas las deidades, que es como la sana base de su sistema. Con lo cual, si ustedes quieren practicar este sistema, yo diría, hagan esto y hagan aquellos que tienen el Guru Yoga de Tuchan Limpa. Si ustedes no lo tienen, me lo avisan y si termina un P2 yo sin problemas me voy
para que ustedes lo empiecen a generar contacto con esto. ¿Les parece? Gente, nada, que tengan un excelente domingo y que viva México. Vamos a ver que se puede, ¿eh? Vamos a ver que se puede. Sí, claro, sí. Que, ¿cómo se llama? Acaben con los colonialistas abajo. Exactamente, exactamente. Les mando un gran abrazo. Hasta luego, suerte.